Bueno, vamos a hablar ahora sobre las elecciones presidenciales en Colombia. El domingo tuvo lugar la primera vuelta. Habrá una segunda vuelta entre quienes arribaron en primero y segundo lugar en esa elección, que son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El primero, exalcalde de Bogotá, un personaje de la izquierda, y el segundo, Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, un personaje de la derecha, pero ambos pues personajes de fuera del sistema que controló la política, del sistema bipartidista que controló la política colombiana durante muchísimas décadas. Vamos a hablar al respecto con Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia. ¿Cómo estás, querido Arnulfo? Pascal, querido, qué gusto me da escucharte y muy agradecido de estar aquí en tu espacio maravilloso. Gracias. Tú estás en Colombia ahora, ¿verdad? Aquí en Bogotá, mi querido Pascal, precisamente disfrutando de la fría Bogotá, de esta mañana fría acá en Bogotá, que sabes que es un clima tipo Toluca, Muy de donde lluvioso. también soy yo allá en México, así Sí. que Muy así que bien. me siento en casa. Pero Oye, acá estamos en Bogotá. Precisamente estuve viviendo el fin de semana el ajá. proceso electoral, mi querido Pascal. En contraste con ese clima frío de Bogotá, la política colombiana está que arde, ¿no? Pues fíjate que la política colombiana está muy caliente, la política colombiana está bastante cimbrada, te diría yo, Pascal. Como bien decías en la introducción de esta generosa entrevista, realmente lo que sucedió aquí fue que se cayeron las estructuras tradicionales, es decir, las estructuras tradicionales no alcanzaron. Los dos partidos, digamos, el uribismo, que había sido, digamos, la fuerza política o la influencia, pues, no creada desde el gobierno de Álvaro Uribe, que literalmente había gobernado Colombia los últimos 20 años, realmente se queda, no, primero sin candidato, porque su candidato original del Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe, Oscar Iván Zuluaga, se retiró antes de las elecciones, digamos antes del proceso, o a medio proceso, mejor dicho, a media campaña, y después los partidos tradicionales que apoyaron a los candidatos que quedaban, digamos, ¿no? El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, la U, la estructura tradicional de la política colombiana, pues se quedó sin candidato. Realmente los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, como bien lo decía, Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández, son pues los dos extremos, si así tú lo quieres ver, ¿no? Dos extremos que además hicieron campaña sobre la base de ser independientes, de no tener compromisos con ninguna estructura tradicional. Ahora, una cosa que los distingue y remarca a esos extremos es que Petro proviene de la guerrilla y Rodolfo Hernández tiene historias relacionadas con la guerrilla, pero que tienen más bien que ver con el secuestro de su hija, el secuestro de su padre, es decir, ha sido, pues, digamos, ha padecido a la guerrilla, si podemos decirlo de esa manera. Sí, Pascal, mira, pues a ver, yo te podría decir, digo, y si uso algunas expresiones, digamos que a lo mejor no sean tan amables, son realmente más ilustrativas que otra cosa. Realmente hay que entender que estamos entre los dos extremos. Mira, algo muy curioso que sucede, Pascal, es que este país, Colombia, se desgarró durante 200 años en una lucha entre conservadores y liberales, es decir, entre las izquierdas y las derechas, ¿no? Y hoy, digamos, después de algunos años, pues yo te podría decir de una segunda mitad del siglo XX y una primera parte del siglo XXI, donde pues se habían construido, digamos, coaliciones de centro gobernante, y los partidos no eran muy claros, o las ideologías, digamos, entre los partidos gobernantes no eran muy claras.
Hoy lo que tenemos es una vuelta a esa Colombia polarizada de extrema derecha y extrema izquierda, ¿no? Uh-huh. A Gustavo Petro efectivamente es un guerrillero del M-19 de extrema izquierda, que bueno, obviamente durante la campaña moderó su discurso, pero en otros momentos de su vida él se declaró marxista, leninista, maoísta, contra la propiedad privada. Y por el otro lado, Rodolfo Hernández, un empresario de derecha, que bueno, pues efectivamente, ¿no? Sufrió la guerrilla. O sea, esto es una caricatura, si así lo podemos ver, uh-huh, de la historia colombiana de nueva cuenta, ¿no? ¿Qué podemos prever para la segunda vuelta? Por un lado, gana con bastante ventaja sobre el segundo lugar, pero pues a raíz de que ya se sabe quiénes van a competir en la segunda vuelta, lo que era el sector político tradicional de Colombia se ha alineado con Rodolfo Hernández, lo cual, según algunos expertos, va a ser muy difícil que Petro pueda ganar. ¿Tú crees que esos cálculos son correctos? Mira, Pascal, yo creo, digamos, y no tengo la bolita mágica, pero debo decirte, y lo digo con un cierto orgullo, que yo incluso en un programa en cadena nacional en México dije que pasaba Rodolfo, que pasaban Rodolfo y Petro. Uh-huh. Eso no quiere decir que yo tenga una bolita mágica, simplemente pues el sentimiento era ese. Mira, yo creo que aquí hay una situación con Gustavo Petro. A ver, mejor contesto la pregunta concreta y después te explico la respuesta de manera muy rápida. Uh-huh. Yo creo que la segunda vuelta está sumamente cerrada. No te podría yo en este momento dar una previsión, aunque creo que a final de cuentas quien ganará será efectivamente Rodolfo Hernández. Uh-huh. Mira, en el caso de Gustavo Petro, Pascal, en la elección pasada, es decir, él fue también candidato contra el actual presidente Iván Duque. Gustavo Petro en segunda vuelta en 2018 sacó 8 millones de votos, prácticamente 8 millones cerrados. Ahora Gustavo Petro saca 8 millones y medio, es decir, en 4 años la base electoral de Petro solo subió 500,000 de votos. Uh-huh. Es decir, podemos esperar que en esta segunda vuelta Petro vaya a tener un poco más de 8 millones y medio de votos, ¿no? Ahora, Rodolfo Hernández prácticamente, es decir, Petro estaría ganando a lo mejor 1 millón, ponle 1,5 millones de votos de los candidatos que quedaron fuera de la segunda vuelta. Uh-huh. O sea, estaríamos hablando que Petro pudiera llegar a los 10 millones. Pero Rodolfo Hernández tiene 6 millones de votos ya de por sí. Y hay otros 6 millones de votos en juego. Uh-huh. Con lo cual, incluso si Petro, a pesar de que va a estar cerrado, todo parece indicar que Rodolfo Hernández se va a llevar la presidencia, pues por un margen no demasiado amplio, uh-huh, pero sí seguramente con estas alineaciones, además de todos de todos los votantes que apoyan a los otros, uh-huh, candidatos, porque Colombia sigue siendo un país fundamentalmente de centro derecha. Eso, como sea, como quien quiera que gane, pues va a quedar el país muy, pero muy dividido, ¿no? Muy dividido, Pascal. El país ya está de por sí muy dividido. De hecho, Rodolfo Hernández está haciendo parte de esta campaña. Digamos, es muy curioso porque, digamos, estas 3 semanas que le quedan de campaña de segunda vuelta, digamos, Rodolfo Hernández está haciendo 2 cosas. Está desmarcando del uribismo. Así es demarcada el rechazo, digamos, a los partidos tradicionales que, te repito, de un modo u otro habían estado fundamentalmente manejados por la dupla Santos-Uribe. A pesar de la pelea entre ellos, uh-huh, ellos tenían el control, digamos, de este aparato sistémico del establishment político colombiano, que se queda fuera, queda sin candidato. Entonces Rodolfo Hernández está haciendo, por un lado, eso, pero desmarcándose de ellos, a pesar de los apoyos que le están, digamos, públicamente expresando. Él dice que él no tiene alianzas, que sus alianzas con los colombianos, que agradece esos apoyos, pero que no se va a aliar formalmente. Y segundo, digo que es una estrategia inteligente considerando el ambiente político, el clima político, que es de rechazo.
a esas estructuras. Y segundo, está construyendo una campaña sobre el tema de la unidad nacional, ¿no? Diciendo, yo voy a ganar, claramente los números me dan para ganar y claramente los números no le dan a Petro para ganar, pero yo quiero la unidad nacional, un poco tratando de rescatar algunos de los votos de izquierda o de centro izquierda que Petro se pudiera llevar, ¿no? Entonces, pues nada, va a estar muy interesante, pero sí, se vienen tiempos complicados en términos del proyecto nacional, del proyecto de nación, porque no olvidemos que en las elecciones legislativas Petro logró un número importante de escaños en el Senado y en la Cámara, ¿no? Entonces, también, pues efectivamente va a ser un gobierno medio dividido. Para entender a Rodolfo Hernández, mi querido Pascal, y con esto repito, no busco que estas expresiones sean derogatorias ni nada, pero pues mira, estamos prácticamente ante una lucha entre una especie de Trump, creo yo, ¿no? que sería Rodolfo Hernández, sí, y un izquierdista latinoamericano tradicional, populista de izquierda, pues, ¿no? A la Chávez, sí. a la Maduro, pues, ¿no? Yo creo que incluso, yo no menciono al presidente López Obrador, porque Petro es mucho más radical que López Obrador. Es más radical. Mucho más radical, mucho más contestataria, ¿no? Pero sí muy al estilo venezolano. Oye, Arnulfo, ¿qué tanto, qué importancia tiene el tema de la lucha contra la corrupción en esta campaña electoral, particularmente en la segunda vuelta? Mira, esa es la campaña de Rodolfo Hernández. Es decir, mira, realmente, pues, yo te podría decir, muy similar al resto de América Latina. Lo que tiene muy cansado al pueblo colombiano son lo que ellos perciben como una oligarquía eternamente enquistada en el poder, una oligarquía que además está aliada con el poder y del cual, digamos, una oligarquía económica, ¿no? Que además quita y pone gobernantes y por lo tanto ha construido durante décadas una estructura de corrupción y de exclusión social de la cual pues ya la gente está muy cansada. Entonces el tema de la corrupción ha sido central para Rodolfo Hernández, incluso él ha dicho que eso ha sido una medida un tanto criticada y que le está quitando algo de apoyo de los moderados, pero él ha dicho que entrando a la presidencia declarará un estado de emergencia nacional, es decir, un estado de excepción que le dé poderes extraordinarios para acabar con la corrupción. O sea, digamos, los moderados están muy espantados con eso, pero realmente la base votante de Rodolfo, que pues es fundamentalmente la gente que está harta del sistema corrupto, lo que ven como un sistema oligárquico corrupto, están muy contentos con que se haga eso, porque los poderes especiales de un mes que él anunció, dijo, desde el primer día de mi presidencia, instauraré poderes especiales para acabar con la corrupción, y eso tiene que ver con, pues tú sabes, con no respetar ciertos procesos jurídicos legales, pero con la finalidad, dice él, de encarcelar y hacer una serie de cosas que rompan con esta inercia de la corrupción en Colombia. Oye, me quedan 2 minutos, pero preguntarte por último, ¿por qué el establishment político colombiano en este caso parece tenerle menos temor a Rodolfo Hernández que a Gustavo Petro, si lo podemos decir así? Pues mira, Oscar, por una sencilla razón, ellos se sienten mucho más, es decir, ellos, digamos, siguiendo esta misma idea, pensando en que fundamentalmente son intereses económicos privados los que están en juego, grandes intereses económicos privados, se sienten mucho más cómodos con un empresario, ¿no? Con un empresario al frente, así no les, digamos así en principio o en apariencia no les vaya a hacer mucho caso, o no los vaya a tomar demasiado en cuenta para no mezclarse, digamos, con ellos, que con una persona que en el pasado, te digo, lo que pasa es que Petro pues ha pasado varias etapas y Petro en realidad ha sido un moderado de izquierda
durante esta campaña. Pero Petro lleva años, digamos, proclamando al comunismo cerca de Venezuela, cerca de Chávez, financiándose, ha sido guerrillero. Eso genera mucho miedo en Colombia, sobre todo en grandes segmentos de la población. Obviamente hay una parte que pues todavía lo escucha y que cree en su discurso moderado de los últimos meses, literalmente, pero realmente hay una parte de Colombia, la mayoría, yo te diría, Petro salió ganador en primera vuelta, pero con 40%. Petro perdió ganando, porque realmente Petro no ha logrado conseguir el apoyo mayoritario de la sociedad colombiana, y eso tiene que ver pues con su pasado, que ha sido muy radical, con declaraciones muy radicales, y con una cosa, Pascal, que a lo mejor pasa desapercibida, pero que no lo es tanto. Petro también es un miembro del sistema, o sea, independientemente de que Petro fue guerrillero y todo esto, pues él lleva años ya, pues él fue alcalde de Bogotá, él fue senador, lleva años siendo senador. Toda la gente que está alrededor de él han sido muchas veces senadores durante varios años. Entonces la gente también está sopesando eso, y a pesar, es decir, el problema de Petro es que si hubiera pasado alguien del establishment, él seguramente hubiera ganado la segunda vuelta. El problema de Petro es que al pasar Roberto Hernández, claro, se topa con la horma de su zapato, ¿no? Roberto, se queda sin discurso anti-establishment, antisistema. Ya. ¿Me explico? Ya. Pues muy interesante, Arnulfo. Vamos a estar observando esto con mucho cuidado y te agradezco mucho los minutos que nos has dedicado. Te mando un gran abrazo. Al contrario, Pascal, querido, 19 de junio es la segunda vuelta, es cuando se decide, en 3 semanas más o menos, y pues es un honor como siempre estar escuchándote, y sabes que con el cariño y la admiración de siempre. Gracias, Arnulfo, un fuerte abrazo. Arnulfo Valdivia es ex embajador de México en Colombia.